Primera ley de la termodinámica. La energía puede presentarse en diferentes formas, pero la cantidad neta de la misma siempre permanecerá constante. En el primer ejemplo, hablando de una montaña rusa, cuando ésta se encuentra en la cima del camino, no tiene energía cinética, solo potencial. Y mientras ésta va bajando, la energía potencial disminuye y la energía cinética aumenta. Así es como ya abajo de la montaña rusa, esta no cuenta con energía potencial, pero sí cinética. En el segundo ejemplo es de una batería, que esta convierte la energía química a energía eléctrica. Aquí podemos observar dos fórmulas. En la primera vemos que la suma del cambio de la energía del sistema más el cambio de energía de los alrededores es igual a 0. Enfocando que el calor y el trabajo son las dos formas de energía, hablando de la interacción en un sistema cerrado con sus alrededores. Y de la segunda fórmula deducimos que la energía de los alrededores es igual al trabajo y calor, y la energía del sistema es igual a la suma de los cambios de energía interna, cinética y potencial. Como concepto tenemos el trabajo, que es la transferencia de energía relacionada con una fuerza que actúa en una distancia. Y cabe recalcar que la forma de energía que considera nuestro problema es el trabajo. En ejemplos de trabajo mostramos un pistón, ya que es lo que tendremos en nuestro problema. En el lado izquierdo tenemos una compresión, que es donde la energía es positiva, ya que la fuerza y la distancia se dirigen hacia el mismo lado. Y en expansión, la fuerza y la distancia son opuestos, por lo que sería negativa la energía. Hablando de signos, cuando la energía entra al sistema, esta es positiva, y cuando sale, es negativa. Bueno, la explicación de las fórmulas es la siguiente. Tenemos que la derivada del trabajo es igual a menos la presión por la derivada del volumen. Para poder deshacernos de la derivada del trabajo, lo que tenemos que hacer es sacar la integral. Y nos queda que el trabajo es igual a menos la integral desde BI hasta BF, que multiplica la presión por la derivada del volumen. Después, como sabemos que la presión en este caso es constante, la podemos sacar de la integral y nos queda de la siguiente forma. El trabajo es igual a menos la presión por la integral desde BI hasta BF por la derivada del volumen. Esto es lo mismo que multipliquemos menos la presión por la diferencia de BF menos BI. Finalmente nos queda que el trabajo es igual a menos la presión por la diferencia de volumen. Un dispositivo de cilindro émbolo con un grupo de topes contiene inicialmente 0.3 kilogramos de vapor de agua a 1 megapascal y 400 grados centígrados. El lugar de los topes corresponde al 60% del volumen inicial, entonces se enfría el vapor de agua. Determinar el trabajo de comprensión si el estado final es, inciso A, 1 megapascal y 250 centígrados, y B, 500 kilopascales. También el inciso C nos dice determinar la temperatura del estado final en el inciso B. En primera instancia, para el inciso A, necesitamos calcular cuál es el trabajo realizado cuando al inicio se tiene 1 megapascal y 400 grados centígrados, pero en este segundo estado se tiene una presión también de 1 megapascal y la temperatura baja a 250 grados centígrados. Como estamos en una presión constante, podemos ver de la tabla A5 cuando estamos a 1000 kilopascales, que es lo que equivale a 1 megapascal, cuál va a ser la temperatura de saturación. En una presión de 1000 kilopascales, la temperatura de saturación son 179.88 grados centígrados y nosotros nos estamos enfrentando a una temperatura de 400 grados centígrados, que es lo que indica el problema. Por lo tanto, la temperatura que tenemos es mucho mayor a la temperatura de saturación a esa presión. Nos encontramos en vapor sobrecalentado. Así, podemos ir a la tabla A6, que es la que provee información
sobre el vapor sobrecalentado de agua a una presión de 1 megapascal, que es lo que indica el problema, y 400 grados centígrados, el volumen específico va a ser de 0.30661 metro cúbico sobre kilogramo. Entonces tenemos que el volumen específico, gracias a la tabla 6, es de 0.30661 metros cúbicos sobre kilogramo. Volumen específico es igual a volumen entre masa. Y la masa, si nos la da el problema, es de 0.3 kilogramos. Por lo tanto, para obtener el volumen 1, vamos a multiplicar 0.30661 metros cúbicos sobre kilogramo por los 0.3 kilogramos. Así se van a cancelar estas unidades. y nos queda un total de 0.091983 metros cúbicos. Este es el volumen 1. Podemos calcular cuál es el volumen cuando el pistón está en los topes, ya que nos dice el problema que ese es donde está al 60% del volumen inicial. 0.091983 metros cúbicos es el 100%. El volumen de los topes es el 60%. Resolviendo esta regla de 3, obtenemos que el volumen en los topes es de 0.055189 metros cúbicos. Este dato nos va a ser de importancia más adelante. La fórmula de trabajo involucra el cambio en el volumen. Ya tenemos el volumen 1, ahora debemos conseguir el volumen 2. Tenemos que la presión es de 1 megapascal y la temperatura es de 250 grados centígrados. En la tabla A6, a 250 grados centígrados, obtenemos un volumen de 0.23275 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces es un volumen específico. Nuevamente, para calcular el volumen 2, en este caso, vamos a multiplicar ese volumen específico obtenido de 0.23275 metros cúbicos sobre kilogramo por la masa y obtenemos un volumen 2 de 0.069825 metros cúbicos. Ahora bien, el volumen en los topes es de 0.055 y aquí tenemos un volumen de 0.069. Por lo tanto, todavía no llega a los topes, pues este volumen es mayor. Con estos datos ya podemos aplicar esta fórmula, que es la de trabajo. Trabajo es igual a menos presión, volumen 2 menos volumen 1, que es el cambio en volumen. De esa manera, trabajo es igual a menos 1000 kilopascales por el cambio de volumen. 0.069825 metros cúbicos, que es el que tenemos aquí, Menos el volumen 1, que es el que tenemos aquí. Es este. Esta operación nos va a dar que el trabajo es igual. Por lo tanto, el trabajo es igual a 22.158 kilojoules. ¿Por qué saldría en kilojoules? Porque al hacer el análisis de unidades, 1 kilopascal metro cúbico, que es lo que tendríamos, equivale a 1 kilojoule. Muy bien. Entonces, este es nuestro resultado. El signo positivo nos indica que este trabajo de compresión pues es aplicado al sistema. Pistón está sufriendo una compresión. El inciso B, ¿qué nos está diciendo? Aquí tenemos un análisis de lo que ocurrió. Al inicio teníamos 1000 kilopascales con el volumen inicial y 400 grados centígrados. Para el inciso A, que es el que acabamos de resolver, la presión se mantenía constante, el volumen disminuía un poco y la temperatura también disminuía, pues estaba ocurriendo un enfriamiento. Pero ahora, ¿qué está sucediendo? Que la presión está disminuyendo. Aquí vemos cómo está en 500 kilopascales, que es la mitad. Por lo que, en este caso, el volumen ya está en los topes, que como vimos anteriormente, aquí en la regla de 3, el volumen de los topes es igual a 0.055 metros cúbicos, que es lo que tenemos aquí. La temperatura es lo que permanece como una incógnita.
nuevamente vamos a tener que aplicar la fórmula de trabajo que hemos visto anteriormente. Pero, ¿qué presión vamos a usar? Bueno, como podemos ver, cuando el volumen es constante, cuando no hay un movimiento del pistón, el volumen es constante. Por lo que, claramente no va a haber trabajo porque no va a haber un cambio de volumen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de aquí es donde se está realizando el trabajo. ¿Por qué? Porque aquí es donde se está moviendo, se está desplazando el pistón. Pero aquí es cuando ya llegó al máximo al que puede llegar. Por lo que el trabajo ahí, en el inciso B, ya está realizado. Entonces, la presión que se considera es la de 1000 kilopascales, porque en este intervalo es en donde se realiza el trabajo. Trabajo es igual a menos 1000 kilopascales, que es lo que acabamos de mencionar, por ¿cuál va a ser nuestro volumen 2? Aquí lo tenemos. El volumen 2 o el volumen final es este y el volumen inicial es este. Entonces, esta operación nos va a quedar que el trabajo es igual a 36.7932 kilopascales metro cúbico, que ya habíamos comentado es igual a 36.7932 kilojoules. Este es el trabajo de compresión para el inciso B. El inciso C lo que nos pide es calcular la temperatura, que es la que tenemos aquí. Entonces, tenemos una presión, como se puede ver en la ilustración, de 500 kilopascales. El volumen, nada más así, el volumen lo tenemos, es de 0.0551898 metros cúbicos. Pero, ¿cuál va a ser el volumen específico para poder compararlo con tablas? volumen específico es igual a volumen entre masa. Entre la masa, que son 0.3 kilogramos, lo que nos da igual a un volumen específico de 0.183966 metros cúbicos sobre kilogramo. Si vamos a la tabla A5 y buscamos la presión de 500 kilopascales, aquí se puede observar el volumen de líquido saturado es 0.001093 y el volumen de vapor saturado es 0.37483, como se puede ver ahí. Si comparamos esos dos valores con el volumen específico que ya hemos obtenido nosotros, podemos ver que el volumen de líquido es menor que el volumen que tenemos, pero ese a su vez es menor que el volumen del vapor saturado. Por lo tanto, nos estamos encontrando en una mezcla húmeda. En esta misma tabla A5 podemos encontrar la temperatura que se nos está pidiendo, que es la temperatura de saturación, es decir, 151.83 grados centígrados. Este es el resultado del inciso C. Entonces, así ya tenemos todo el problema resuelto.